Buenas noches, profesora Karen. El día de hoy voy a exponer mi cuaderno de comunicación todo el tercer trimestre. Bueno, empezamos con el propósito. El propósito era establecer diferencias entre sinónimo de las palabras según el contexto. Empezamos con las palabras parónimas y homónimas. ¿Qué son las palabras homónimas? Las palabras homónimas son palabras que se pronuncian o se escriben igual, pero tienen diferente significado. Las palabras homónimas pueden ser homógrafas o homófonas. Las homógrafas son palabras que se escriben y se pronuncian igual, pero tienen diferentes significados. Por ejemplo, está banda, que es cinta distintiva de ciertas órdenes, y banda, asociación de personas con fines criminales. Después están las homófonas, que son palabras que se pronuncian igual, pero su escritura y su significado es diferente. Por ejemplo, está vaca, que es un animal, y vaca, parte superior de los carros. En el siguiente nos dio ejemplos. Por ejemplo, está callado, que se escribe con doble L, y callado, que se escribe con Y. Callado con doble L es de silencio y callado con Y es una cosa, como un bastón. Después está la hora de tiempo y la hora del verbo orar. Después nos dio estos ejemplos para resolverlos y aquí, por ejemplo, nos dio oraciones con algunas alternativas. Por ejemplo, la norma me permite un castigo sobre ti, y acá hay dos subrayados para escribir. Después nos dio más ejemplos y aquí nosotros tuvimos que hacerlo solitas y resolver. Por ejemplo, esta oración, por ejemplo, no me acuerdo de nada. Y aquí está, por ejemplo, ayer compré un traje nuevo. Les traje tacos para cenar. Se escribe igual, pero tienen diferentes significados. Los regionalismos son formas particulares de distintos lugares, pero para referirse a un objeto o acción, por lo que una palabra puede tener un significado en una región y otro o ninguno en otra región. Ejemplos: aguántate, espera, cuadro, expresión de amistad, cipote, grande o gran, filo, apetito, arroz de coco, comida típica de la costa, y así sucesivamente hay más. Después nos dejó un ejercicio. Lee el siguiente texto señalando las regiones que encuentres. Por ejemplo, yo en el texto encontré muchas regiones, pero escogí algunos para encontrar sus significados. Por ejemplo, escogí cantaleta, que era repetir algo y no cumplir. Predicara, propagar o extender una idea haciéndolo público. Y lachento, viejo, roto o sucio. Zarrapastroso, presenta un aspecto muy poco aseado, viste con ropa sucia o descuidas el aseo y arreglo de sus cosas. Y así está bolsico, lámparo, despensa, chiquero, agusero, corotos, esculca. Después viene la clase con el título ¿y tú qué acciones realizas? El propósito era clasifica los verbos de un texto de acuerdo con su relación semántica que tienen con otros elementos de oración. ¿Qué es el verbo? El verbo es una categoría gramatical
de la palabra, que indica acciones, estados de ánimo o acontecimientos de la naturaleza. Por ejemplo, cuando nieva, cuando llueve. Tenemos diferentes tipos de verbos. Por ejemplo, tenemos el verbo transitivo. Yo el verbo transitivo lo ubico cuando me pregunto qué verbo en una oración. En sí, los verbos transitivos son los que necesitan de un sujeto y objeto para adquirir su significado. Por ejemplo, está Pablo compró galletas. ¿Qué compró Pablo? Galletas. ¿Qué verbo? Compró. Entonces, aquí tenemos el verbo ya descubierto. Verbos intransitivos. Los verbos intransitivos son aquellos verbos en los cuales el sujeto realiza la acción, pero esta acción no recae sobre un objeto, por lo tanto, no posee un objeto directo. Por ejemplo, Andrés vivió en Bogotá. Aquí encontramos el verbo muy fácil, vivió. Sigue el verbo reflexivo. El verbo reflexivo son aquellos en los que el sujeto realiza la acción y el objeto en el que recae la acción es el mismo sujeto. Se forman con la ayuda de los pronombres personales reflexivos. Me, te, se. Por ejemplo, tenemos José se sienta a su hermano. Otro ejemplo es mi padre se afeita todos los días. ¿Cuál es el verbo? Se afeita. Y acá está se, por eso pudimos descubrir que era verbo reflexivo. Los verbos recíprocos. Los verbos recíprocos tienen dos o más sujetos, los cuales ejercen una acción sobre otros. Por ejemplo, está los niños se pelean. Los verbos copulativos son los verbos que le dan un atributo o un estado al sujeto. O sea, necesitan de un atributo para encontrar el verbo. Por ejemplo, está el perro está cansado. ¿Cuál es el verbo? Está. Verbos impersonales. Estos verbos son aquellos que no tienen un sujeto determinado que realice la acción. Por ejemplo, hoy llueve mucho. Otro ejemplo es oscurece temprano. Aquí nos dejó esta actividad en donde debíamos indicar los verbos en la oración y relacionarnos según su clase. El niño se cayó. Se cayó era el verbo. Entonces, por la palabra se puede determinar que era reflexiva el verbo. Sara y Manuel se quieren. Es recíproca, porque se quieren determina que es recíproca. Isabel está triste. Copulativo, mi hermano lee un libro. Mi hermana lee un libro, es transitivo. Nosotras somos estudiantes. Copulativo. Había mucha gente en el mercado impersonal. Ana miró la televisión, transitivo. La niña se durmió, reflexiva. Me he pegado con la puerta, reflexiva. Las hermanas se abrazan, recíproca. Pasamos a la siguiente clase. El cine somos todos. El propósito era tomar una postura crítica frente a la forma en la que se publica la información. ¿Qué es el cine? El cine es un medio de comunicación
que gracias a su compleja estructura y la manera como trata el lenguaje audiovisual se conoce como el séptimo arte. El cine antecede a la televisión y hace con la invención de la fotografía. Ventajas del cine de hoy. Las ventajas de este tipo de cine, a diferencia del anterior, es que no se necesita de un equipamiento muy complejo y se puede proyectar en cualquier lugar, sala o habitación, puesto que no es necesario oscurecerlas para poder ver adecuadamente la película. Hay varios tipos de cine. Está el cine bélico, está el cine biográfico histórico, el cine cómico, el cine de acción y de aventuras, el cine policíaco, el cine de ficción, el cine de terror, el cine de político social, dibujos animados, el drama y comedia, otros géneros. Sus mismos nombres lo describen, ¿no? La crítica del cine. La crítica cinematográfica consiste en el análisis y evaluación de películas por especialistas en cine. Por lo general, este tipo de críticas aparecen en periódicos, revistas especializadas, en programas de radio y televisión y en páginas de internet. Ficha de análisis cinematográfico. La ficha de análisis cinematográfico es una herramienta que se emplea para organizar y recopilar analíticamente un conjunto de datos y características de una película. El objetivo de esta ficha es plantear una opinión personal o crítica que pueda ser favorable o contraria a lo expuesto en la película. La ficha se divide básicamente en dos partes. La primera busca recopilar los datos básicos. Recopilar los datos básicos de la película, es decir, parte de la ficha técnica de la información que da la misma película. Este es un ejemplo de análisis de película. Y esta película fue El niño con el pijama de rayas. Y está en dos partes, como ya lo decía. A nosotros nos dejaron también hacer nuestro propio análisis sobre la película que más nos haya gustado. Y por ejemplo, yo hice mi análisis de película sobre la película Moana. Esta es una película animada que a mí me gusta específicamente porque me da una reflexión muy bonita. El director era Ron Clements y John Musker. Su sinopsis, idea principal, trata sobre una decidida adolescente que se embarcará en una misión imposible para cumplir con la búsqueda que emprendieron sus antepasados. En los principales escenarios es el pueblo de Motunui, que es el pueblo en donde vive esta adolescente, y el mar. El pueblo es una isla en realidad, pero ahí era como una pequeña ciudad que le decían el pueblo de Motunui, ¿no? El análisis de los personajes. Los personajes principales son Moana, que era una adolescente muy capaz y muy valiente, muy audaz. Maui, un dios impetuoso, avesado. Teka, un oscuro dios. Tefiti, diosa y generosa. Los personajes secundarios son Heihei, es un gallo un poco loco. Tamatoa, cangrejo gigante, malo, vanidoso. Le gustaba que le digan lo cuán brillante era. Jefe Tui, autoritario, era el papá de Moana. Abuela Tala era la abuela de Moana,
una persona excéntrica e independiente. Temas. Bueno, dentro de los temas está la valentía de esta chica que va en un viaje en el que se descubre a sí misma. La intención comunicativa. Dar a conocer que debes experimentar y saber cuál es tu identidad, qué es lo que quieres. ¿Qué te impresionó más de la película? A mí en lo personal me impresionó cuando Moana se rinde y quiere regresar a su pueblo, ¿no? Pero su abuela aparece para hacerla reflexionar, para recordarle quién es. Me gusta esa parte porque le da el valor y ella se empodera y va a derrotar a Deka. ¿Cómo se relaciona con tu entorno? Siempre, bueno, en lo personal, siempre pruebo cosas buenas y nuevas y experimento para descubrir quién soy, cuál es mi identidad, qué es lo que me gusta. ¿Qué críticas negativas o positivas le darías? Bueno, a mí me parece bien el contexto de esta película, ¿no? Porque esta adolescente descubre que su identidad al querer convertirse en una exploradora experta, ¿no? Esta adolescente se emprende en un viaje que ella no lo planeó y le empieza a gustar, ¿no? Le empieza a gustar ese líder que ella tiene dentro porque su papá es el jefe, ¿no? Y ella quiere ser una líder. Y entonces se descubre quién es. Pasamos a la siguiente clase, la lectura global de texto. Aquí leímos un mensaje de texto sobre Osvaldo. Lo voy a leer porque está en... A ver, mi nombre es Osvaldo y me encuentro atrapado entre los escombros de la afuera de mi hogar. A pesar de lo terrible que es la situación, agradezco a los cielos que toda mi familia esté a salvo. Pudimos escapar de la muerte a tiempo cuando escuchamos el ruido espantoso preludio de la tragedia. Bueno, en general trata sobre un chico que está atrapado con su familia entre los escombros después de estar en el cumpleaños de su cuñado, creo que era. Bueno, el propósito era identificar la información explícita e implícita, así como la estructura de un texto narrativo. Avanzamos. Introducción o planteamiento. La introducción o planteamiento introduce a los personajes, presenta una situación inicial, un conflicto que le sucede a los personajes en un tiempo y en un lugar determinados. Nudo o conflicto. Se desarrollan los acontecimientos planteados en la introducción. Los personajes se ven envueltos en el conflicto y actúan en función del objetivo que persiguen. Desenlace o solución. En esta parte del relato se resuelve el conflicto que se ha planteado al inicio. Su final puede ser feliz o trágico, positivo o negativo. Aquí, bueno, identificamos verbos y tiempos verbales, pasado, presente. Después nos dio estas preguntas para resolverlas nosotras en la clase. Pásala. Y después terminamos con estas dos preguntas. ¿Qué aspectos provocó en ti la narración en primera persona? ¿Por qué? Para mí fue como si yo estuviera viviendo lo sucedido, ¿no? Como si yo fuera la que lo estuviera contando, porque contarle en primera persona es como yo si lo estuviera contando yo misma, porque siempre que nosotros hablamos en primera persona, nosotros contamos algo, nos sentimos así. Según tu punto de vista, ¿qué actitudes de los personajes puedes identificar como las más adecuadas para actuar frente a un siniestro? ¿Por qué? Puedo rescatar la actitud dócil y serena.
ya que en momentos como este debe mantenerse la calma porque podemos causar accidentes o cualquier tipo de situación que no sea buena. No podemos entrar en pánico y sentirnos muy encerrados y cosas así, ¿no? Y bueno, eso fue todo. Nos vemos. Hasta luego.